Muy buenas noches, mi nombre es Luz Amanda Cajas, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Voy a realizar la presentación del OBI y hablaremos de las teorías de personalidad. Estas teorías las veremos reflejadas en teorías de aprendizaje. ¿Qué son las teorías de aprendizaje? Teorías son un diverso conjunto de explicaciones que tratan de profundizar en un fenómeno tan vital como el aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? ¿Cómo aprende el cerebro? Todos lo sabemos, pero si lo intentamos definir surgen dudas. Esto se debe a que es un concepto difícil de delimitar, que puede ser interpretado de varias formas. Llevamos experimentándolo en primera persona desde nuestra más tierna infancia y lo observamos diariamente tanto en nosotros mismos como en los demás. Para poder afirmar que es un hecho se debe a un proceso de aprendizaje. Tiene que ser relativamente estable. Se debe a la experiencia y difiere bastante dependiendo de cada persona y de cada situación. Todo en la vida es aprendizaje. Si no interiorizamos ciertas cosas, nos veríamos obligados a perder una inmensa cantidad de tiempo en realizar acciones tan sencillas como encontrar nuestra casa, hacer las cuentas al comprar en el supermercado, encontrar la palabra exacta para decir qué queremos comer, qué pasaría si tuviéramos que hacer esto paso a paso cada día. Ahora sí vamos a hablar de las teorías de aprendizaje. Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. Fases de desarrollo de la personalidad. La personalidad está dividida en en diferentes fases. Tenemos la fase cognitiva. El aprendizaje, según la teoría humanista, fue creada por Abraham Maslow, quien la concibe como una psicología del ser y del no tener. Toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre. Este tipo de aprendizaje es puramente mental. Esta teoría se centra en el desarrollo de la personalidad y las condiciones de crecimiento existencial basándose en los datos provenientes de la experiencia de los individuos, entendiéndolo como ser que existe, deviene, surge y experimenta. Está basada en los planteamientos de Carl Rogers y de John Dewey. En el mundo moderno, el aprendizaje de mayor utilidad social es el que se basa en la apertura interrumpida a la experiencia y en la asimilación del cambio de la propia personalidad. El psicoanálisis es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender el funcionamiento adulto. Las teorías de Freud han influido en el mundo de la psicología y fuera de ella. Hasta la actualidad, Sigmund Freud en 1856 y 1939 fue un neurólogo austríaco y el fundador del psicoanálisis, una praxis formulada para el tratamiento de trastornos psicopatológicos y a partir del diálogo entre los pacientes y el psicoanalista. Existen 5 teorías del psicoanálisis. El principio del placer y del más allá, la pulsión, la represión, lo inconsciente y el complejo de Edipo. Estas son las 5 teorías del psicoanálisis en las que miramos reflejados nuestras teorías de aprendizaje. La personalidad, se me fue muy rápido. Vamos a devolver aquí esto un poquito.
La personalidad es un conjunto de formas de comportarse y de pensar que suponen diferencias individuales y que se ven afectadas por el desarrollo de la persona. Incluyen actitudes, formas de relacionarse con los demás, habilidades, hábitos y formas de pensar. Considera como unidad principal el análisis de la persona. Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas, habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. Podemos identificar la personalidad de una persona con los rasgos, el temperamento o el carácter. Las fases del desarrollo de la personalidad. La estructura psicológica de los seres humanos se desarrolla de la siguiente manera. Los primeros momentos que empiezan desde el nacimiento. Luego va en la infancia, en la pubertad y en la adolescencia, que son etapas de la vida muy complejas. Luego pasamos a la adultez, cuando ya somos personas adultas que sabemos entender y comprender las cosas, y ya pasa a la vejez, cuando ya estamos abuelitos y dependemos de las demás personas. La perspectiva biológica se centra en los efectos del cuerpo sobre la conducta, los sentimientos y los pensamientos. Los investigadores de este campo estudian los efectos biológicos sobre el aprendizaje y el rendimiento, la percepción de la realidad, la experiencia de la emoción o la vulnerabilidad frente a los trastornos afectivos. Esta perspectiva se encarga de identificar funciones del cerebro en relación con los procesos conductuales como el lenguaje o el movimiento de las partes del cuerpo, lo que ha permitido su recuperación en caso de que se produzca un daño. Teoría cognitiva. Contiene varios conceptos básicos que pueden manifestarse no solo en adultos, sino también en bebés, niños y adolescentes. Autosuficiencia. La situación en donde el aprendiz mejora el conocimiento o comportamiento recién aprendido poniéndolo en práctica. La autosuficiencia. La situación en donde el aprendiz mejora el conocimiento y comportamiento recién aprendido poniéndolo en práctica. Esto ya lo dije otra vez, esto se me repitió. La capacidad de autorregulación, la capacidad de controlar el comportamiento incluso en un entorno desfavorable. Reproducción. El proceso en donde existe el objetivo de aumentar eficazmente la repetición de un comportamiento ubicándolo al individuo en un ambiente cómodo con materiales fácilmente accesibles para motivarlo y aguardar los conocimientos y comportamientos nuevos y aprendizaje y ponerlos en práctica. El aprendizaje por observación. Aprender de otras personas por medio de su observación es una manera eficaz de obtener conocimientos y de modificar la conducta. Esa sería la definición de las teorías de aprendizaje. Espero haya sido de su completo agrado. Me disculpan por mi falta de experiencia, porque apenas estoy empezando en esto. Ha sido de mucho agrado presentarles este hobby. Muchas gracias, nos veremos en una próxima.